Chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de etapas de la producción textual. La clase pasada vimos qué es producir un texto, mencionamos cuáles son las 5 etapas que esto implica y vimos también la primera, que es un poco la más extensa, la planeación, cómo debemos organizarnos para preparar la producción de un texto y responder estas preguntas. Hasta aquí llegamos el día de ayer. Bien, ahora, la siguiente etapa de la producción textual, una vez que se ha hecho una correcta planificación en torno al tema que vamos a abordar, viene la textualización. ¿Qué quiere decir textualizar? Pues textualizar es, como tal, escribir, redactar o darle forma a toda esa información que se planteó durante la planificación. ¿Cómo es esto? Dice, una vez organizadas las ideas en el guión, se puede comenzar a escribir o a hablar sobre el tema que se seleccionó. Una u otra forma de comunicación, oral o escrita, es decir, la textualización en la producción de textos, va de la mano con el lenguaje oral. Si yo me preparo para dar un discurso, sigo los mismos pasos. La diferencia es que en lugar de textualizar, lo voy a hablar, pero es recomendable para un orador tener su discurso escrito y estudiarlo previamente al momento de exponerlo. Bien, entonces decimos que ambas formas de comunicación, oral o escrita, tienen sus propias exigencias. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con la ortografía, signos de puntuación y la entonación en caso del lenguaje escrito. Todas estas características y otras más que ahorita comentaremos deben ser consideradas durante la textualización, es decir, cuando yo escribo mi texto en la computadora, en el celular, en la libreta, en una hoja, esta textualización nos va a dar como resultado, les anticipo, un borrador que está sujeto a revisión en los siguientes pasos. Pero este borrador debe ir lo mejor posible, porque si bien es cierto que cabe la posibilidad de revisar y reescribir, también es que entre mejor vaya la textualización, entre mejor esté el borrador, pues menos trabajo nos va a dar hacer algunos ajustes. Y además eso va a elevar la calidad. ¿A qué me refiero? Si yo hago un borrador de rápido, como dicen ustedes, ahí se va, pues obviamente al revisarlo voy a encontrar muchos detalles que voy a tratar de ir corrigiendo. Y a lo mejor mi borrador se queda a un 50% de calidad, por ponerle un número, y en la revisión yo alcanzo un 75%. Sin embargo, si yo envío un borrador al 75%, en la revisión, al pulir los detalles, puedo alcanzar el 100% de calidad, por poner solo una cifra, ¿sí? Es por ello que este borrador debe contener todo lo necesario y lo esencial, y cuidar algunos aspectos, como lo son. Aspectos a considerar. Primero, este texto debe presentar ideas. La presentación de las ideas de un texto implica algo más que escribirlas. Es decir, hay que observar nuevamente elementos de cohesión y coherencia, que las ideas se entrelacen entre sí de manera correcta, que tengan un lenguaje claro, que tengan una idea precisada, una idea que sea entendible en la lectura, y la jerarquización en el desarrollo del texto, en la introducción y en la conclusión. Estas ideas estén ordenadas de forma jerárquica, de acuerdo al grado de importancia. El siguiente aspecto sería transmitir el mensaje, escribir lo que queremos decir y a quién lo queremos decir, es decir, válgame la redundancia, que lo que está escrito, que lo que estoy escribiendo es exactamente lo que yo pretendo decir, y que quien lee ese texto entienda justamente eso. ¿Recuerdan cuando revisamos algunos ejercicios de redacción? Vimos que había oraciones ambiguas o con una posible doble interpretación.
estas imprecisiones o dobles interpretaciones impiden que la idea sea clara y que el mensaje, o que impiden garantizar que el mensaje se entienda tal cual como yo lo quiero transmitir. Ajá. El siguiente aspecto sería que tu texto sea creativo y original. Una producción de texto implica crear algo que no existe. No se trata de copiar y pegar de Google, como algunos de ustedes lo han hecho en sus productos, en algunos ensayos. No, no se trata de eso. ¿Puedo hacer citas textuales? Sí, siempre y cuando ponga la referencia. Pero no, mi texto no puede estar lleno de citas textuales y de copiar y pegar lo que encontré en Google. Entonces, la producción de un texto implica la creación de algo que no existe. Por lo tanto, un texto debe ser creativo y original. Siguiente aspecto a considerar: expresarnos con libertad. ¿Por qué podemos expresarnos con libertad? Tiene que ver con el siguiente aspecto. Porque recuerden que en la textualización estamos haciendo nuestro primer borrador y está sujeto a una revisión. Por lo tanto, expresar con libertad ideas, sentimientos, argumentos, emociones como nos vaya fluyendo, cuidando los aspectos de redacción, cuidando elementos de cohesión y coherencia, cuidando ortografía, cuidando que sean ideas claras, estructuras de oraciones precisas, pero con libertad. Toda vez que el último aspecto es: estamos generando un borrador y habrá un periodo de revisión, por lo tanto, no hay problema, se vale equivocar. Pero repito, entre mejor esté estructurado dicho borrador, menos trabajo me va a dar la revisión y la reescritura en determinado momento. ¿Sí? Bien. Entonces, pues, la textualización es la etapa en que se escribe la primera versión del texto. Lo manejábamos como un borrador, la primera versión del texto. Pero debemos cuidar las formalidades mínimas de la escritura, sea una cuestión escrita a mano, escrita a computadora, escrita para redes sociales. De cualquier forma debemos cuidar la estructura. ¿Cuál es la estructura? Introducción, desarrollo y conclusión de manera genérica es algo que debe llevar todo texto, todo párrafo, toda idea. Una idea principal en la introducción, un desarrollo que sustenta y una conclusión que aporta. Dicho de una forma concreta. Además de el esquema del texto, que es parte de la estructura, también lo es la cohesión, la coherencia y la ortografía. Decíamos que las ideas sean claras, que se entiendan, que se interprete solo una idea y no permita una dualidad de interpretación para evitar confusiones en la transmisión del mensaje, y una correcta ortografía en todo momento, desde la textualización, aún sea un borrador, debemos cuidarlo. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente etapa es la revisión, es decir, ya planeé, ya redacté, escribí, ahora voy a revisar. La revisión está orientada a mejorar el resultado de la textualización. Es aquí donde vamos a mejorar nuestra primera versión del texto. Aquí hay que realizar tareas como una lectura atenta de lo que escribí y compartir incluso lo escrito con personas expertas. A veces dos cabezas piensan mejor que una. Decíamos en la sesión anterior, cuando vamos a mandar, ¿cómo ves? ¿Cómo suena esto? No se escucha muy cortante, no se escucha mal, etcétera, ¿no? Entonces, es válido y podemos acudir a personas expertas para esta revisión. La revisión la hago yo, pero puedo auxiliarme de otras personas. Bien, ¿y cuál es la finalidad de esta revisión? Detectar incoherencias en cuanto a el enlace de las ideas, o una idea aislada pero que pierda coherencia en la lectura, vacíos que tendrán que ser rellenados con texto, con conectores, con soportes, o cualquier aspecto que consideramos necesita un mejoramiento, desde cambiar palabras, eliminar redundancias, es decir, palabras repetidas, usar sinónimos para eliminarlas si se requieren, una revisión de los conectores, para que estos conectores nos van a dar una cohesión y coherencia adecuada. Entonces, bien, todo lo que consideremos deba mejorarse en el texto se realiza en el proceso de la revisión. ¿Qué aspectos debo considerar durante la revisión? Primero, el sentido del texto, que tiene que ver con cohesión y coherencia también, pero que se entienda con claridad
justo lo que yo quiero transmitir. Si no hay claridad, cuando yo lo leo no encuentro claridad en lo que pretendo transmitir, entonces no tiene sentido el texto. Necesitamos reestructurar para cumplir con la función comunicativa o con la intención comunicativa. Es decir, que lo que yo quiero transmitir sea exactamente lo que quien lee el texto entiende. Verificar que se cumpla el plan, es decir, en cuanto al tema, destinatario, propósito, tipo de lenguaje, tipo de texto y esquema, son las preguntas de la planeación. Entonces, vamos a verificar que se cumpla con lo planeado. Es decir, que esté hablando del tema y no me desvíe, que sea comprensible para el destinatario. Poníamos el ejemplo de su actividad de la semana 5, el manifiesto, en el supuesto de que va a ser leído por jóvenes entre 13 y 30 años y que va a ser publicado en redes sociales. Son dos cosas que hay que considerar. Una, que va a ser publicado en redes sociales, no en un libro ni en una revista científica, y dos, que lo van a leer personas entre 13 y 30 años, ¿verdad? Ese es el destinatario. Entonces, verificar que es comprensible y adecuado para ese destinatario, que se cumple con el propósito de comunicación, que el tipo de lenguaje que utilice es el correcto, de acuerdo al texto empleado y a mi destinatario, que el tipo de texto me permite expresar mis ideas con claridad, es decir, ensayo, manifiesto en este caso, y el esquema. Hablábamos de introducción, desarrollo, conclusiones, jerarquización de ideas, todo el esquema en sí sea adecuado. Todo eso lo planeamos desde el paso 1 y es algo que debemos revisar. Bien, vamos a buscar errores léxicos u ortográficos, faltas de ortografía, acentos, signos de puntuación, comas, punto y seguido, es decir, lo necesario para que las ideas sean claras y la lectura sea agradable. Y finalmente, los recursos textuales, en caso de haberlos considerados en la planeación. No es necesario, pero se puede. Decíamos que los recursos textuales son aquello que no es texto, por ejemplo, imágenes, gráficas, datos estadísticos, algo que le va a dar fuerza a mi texto, pero no es parte de mi redacción. Estos son los recursos textuales y en caso de haber sido considerados en la planeación, bueno, pues vale la pena revisarlos, que me sirvan y demás. ¿Sí? Bien, durante la revisión hay que atender estas 6 interrogantes. Respondiendo a estas interrogantes de forma positiva, entonces quiere decir que yo puedo decir que mi revisión está terminada y correcta. Bien, hay coherencia entre los diferentes apartados del texto, es decir, hay hilación correcta de ideas y se entiende entre un párrafo y otro, entre la introducción, el desarrollo y la conclusión. 2, las palabras empleadas están escritas correctamente. Vamos a revisar ortografía. Cuando escribimos en la computadora, Word nos ayuda mucho con eso. Pero cuando escribimos a mano, se nos van errores de ortografía y debemos ser cautos en ello. Bien. 3. Sintácticamente las expresiones están bien construidas. Es decir, hay una correcta sintaxis en mis expresiones y por expresiones también es válido decir oraciones. Mis oraciones están bien construidas, bien constituidas. 4. Hay casos de ambigüedad en las ideas. Hay casos de ideas truncas o ideas no claras o ideas con una doble interpretación. 5. Hay unidad en la presentación de las ideas, como las estoy planteando, como las estoy presentando. Hay una uniformidad en ese texto de tal forma que la lectura no es pesada y se entiende. Y finalmente, se cumple con el propósito comunicativo. Recuerden que hemos hablado desde el principio del semestre sobre la intención comunicativa. Es decir, si yo quiero que entiendan que hoy en día, ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo, hay un peligro inminente en salir a la calle, hay un peligro inminente de ir a una fiesta sin cubrebocas, divertirme, bailar, tomar. Y esa es mi intención comunicativa, es justamente lo que se debe interpretar en mi texto, ¿no? Si no se entiende, si no hay claridad en todo esto, entonces no se va a cumplir con la intención comunicativa. Si respondí positivamente a estas 6 preguntas, mi revisión está completa. Bien. A manera de conclusión, la etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción textual, es decir, pensar en lo que hice, cómo lo hice y si el resultado fue bueno, una especie de autoevaluación. En realidad, la metacognición abarca las diversas etapas,
Recuerden que metacognición es la conciencia propia de adquirir conocimiento y también de discernir entre lo que está bien y lo que está mal en lo que yo mismo realice. Entonces, la metacognición está vigente en todo momento en este proceso y se los aclaro porque por ahí en el tema viene entre paréntesis metacognición en la revisión. Tal vez porque aquí es donde se vale hacer la reflexión sobre todo el proceso de la producción del texto, pero en sí es válido decir que la metacognición está presente en todas las etapas. Entonces dice que en todo momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las cosas o no. Eso es un pensamiento metacognitivo. Lo vimos desde la unidad 1. ¿Sale, chicos? Entonces, bueno, yo creo que por hoy hasta aquí vamos a llegar. Ya nada más nos falta la cuestión o el aspecto de la reescritura y la publicación, que ya es muy, muy básico. La próxima sesión lo agotamos y ya estaríamos también dando algunos aspectos sobre el manifiesto que ustedes van a entregar la semana siguiente y que en este caso pues tiene una ponderación del 60% para habilidades de lectoescritura, 60% para filosofía y 30%, perdón, 60% para literatura, 60% para filosofía y 30% para esta materia que es habilidades de lectoescritura. ¿Sale, chicos? Si tienen alguna duda, con todo gusto, y si no, hasta aquí llegaríamos por hoy.